Bienvenidas otra vez a este repaso de la lección con tu pastor y amigo Selvin Sosa. Estamos llegando a la octava lección de este último trimestre del año 2023. Te felicito por llegar hasta aquí. Es una bendición estudiar la palabra de Dios y más cuando se trata de un tema tan práctico como este. La misión de Dios, mi misión, tu misión. Para esta semana tenemos la misión en favor de los necesitados. Y en esta ocasión te invito a repasar conmigo la lección de esta semana a través de la lección de escuela sabática sencilla para adultos y el material auxiliar para maestros, es decir, la lección de maestros. También te recuerdo que en la descripción del video te dejo el enlace para descargar esta presentación si te es útil y al final, si eres maestro de escuela sabática, puedes quedarte para algunos tips para un repaso de la lección más práctico, más creativo y más pedagógico. Así que, sin más, empecemos. Muy bien, mis amigos. La lección de escuela sabática de esta semana inicia recordándonos las palabras de Jesús en aquella parábola del juicio a las naciones, donde el enfoque está precisamente en atender las necesidades del prójimo. Y al final de aquella escena, el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Esas son palabras de Jesús al concluir su ilustración del gran juicio final, que interesantemente no tiene nada que ver con lo que regularmente pensamos, sino en la manera en que tratamos a nuestros semejantes, si nos interesamos genuinamente en sus necesidades. Con eso en mente, entonces vamos a trasladarnos a hacer una pregunta inicial. En el material auxiliar para maestros se nos invita a considerar el siguiente contraste, o mejor dicho, la aparente contradicción que encontramos en Deuteronomio capítulo 15. Resulta ser que, como tú puedes ver acá en el verso 4, dice: así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, no habrá pobres entre ustedes para que la tomes en posesión esa tierra. No habrá pobres. Pero más adelantito en el verso 11, el mismo capítulo de Deuteronomio 15 dice: pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? Por un lado, la palabra de Dios nos dice, la promesa de Dios dice: no habrá pobres, no habrá mendigos entre vosotros. Y en el siguiente pasaje que está cerquitita en el mismo capítulo, encontramos la realidad: nunca faltarán los pobres en medio de la tierra. Quiero dejarte la duda allí donde estás. Y a lo largo del estudio vamos a ver si tú y yo encontramos una respuesta, y al final puedes dejarme incluso la respuesta en los comentarios. Avancemos. Una de las cosas interesantes que entendemos al estudiar la lección de esta semana es que la miseria y la esclavitud, la pobreza, el sufrimiento humano son tan antiguos como antiguo es el pecado. Especialmente en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, encontramos esclavitud y miseria de una manera terrible. Y eso lo podemos ver en
no solamente en la Biblia, sino en los descubrimientos arqueológicos que recientemente se han realizado. Ahora, lo curioso es que han pasado miles de años de aquellos tiempos donde había tanta esclavitud, tanta pobreza, la mayor parte de la población mundial estaba hundida en la miseria, pero hemos pasado tantos años, ha avanzado tanto la ciencia, se han desarrollado tanto el pensamiento humano y sin embargo, en la actualidad tenemos millones de refugiados e inmigrantes que están en una situación muy vulnerable. Ahora precisamente en lo que estamos tú y yo aquí, ¿cuántas personas hay sin un techo, sin un bocado de pan que llevarse a la boca? ¿Cuántos campamentos de refugiados e inmigrantes, ya sea por la guerra, por las catástrofes o incluso por la situación económica tan vulnerable de sus países, se ven obligados a abandonar su tierra, su familia? Y entre ellos hay niños que sufren mucho ante esta situación. Es algo muy real que podemos ver con nuestros propios ojos en el mundo en el que vivimos y nos habla la lección de escuela sabática. Ahora bien, ante esta realidad hay una cita que encontramos en la lección de maestros que es tomada del tomo 6 de Testimonios para la Iglesia, página 286, que dice: Dios nos imparte su bendición para que lo compartamos con otros. Cuando le pedimos nuestro pan cotidiano, Él se fija en nuestra intención para ver si nos proponemos compartirlo con quienes lo necesitan más que nosotros. De paso, Deuteronomio 15 precisamente habla de la realidad de la pobreza y habla del plan de Dios para que en su pueblo no haya pobreza. Porque Dios en su palabra, a pesar de la triste realidad de aquellos tiempos y los tiempos modernos que vivimos, Dios siempre estuvo pendiente de esa situación social difícil y estuvo proveyendo soluciones a través de la revelación inspirada. Y ahora tenemos acá, en una inspiración moderna, también una solución que Dios establece. Y la solución somos tú y yo. Aquellos que hemos recibido bendiciones de Dios, podemos compartirlas con los que tienen necesidades mayores. En segundo lugar, al examinar la lección de escuela sabática, vamos a encontrarnos precisamente con Jesús otra vez, especialmente con ese ministerio de bondad, de compasión, o como lo dijera la propia lección, el ministerio de curación de Jesús. Es asombroso contemplar a Jesús llevando a cabo la mayor parte de su ministerio, la mayor parte de sus milagros. Casi todo lo que hizo en lo que estuvo aquí en la tierra fue enfocándose principalmente en los más pobres, en los más marginados, en los más despreciados, en los más vulnerables. La lección de maestros hace mucho énfasis en la atención especial que Jesús brindó a las mujeres, quienes eran muy marginadas en la sociedad en los días que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y también lo vemos interesarse en los niños, otro sector de la sociedad bastante descuidado en aquellos tiempos. En otras palabras, al hablar de la misión en favor de los necesitados, una de las primeras cosas que vamos a encontrar en la palabra de Dios es a Jesús. Sí, a Jesús encarnado, haciendo todo lo posible por disminuir el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte en el mundo dominado por el pecado. De paso, precisamente hablando del evangelismo, de compartir el evangelio, de atraer a las personas a los pies de Jesús para que sean parte de su reino, la sierva del Señor, Elena de White, declara en Ministerio de Curación, página 102, una cita muy conocida que se ha hecho muy popular en estos últimos tiempos, y dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Oiga bien, el Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien.
les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Y entonces, solo entonces, agregaría yo, les pedía: sígueme. Notas, en esta pequeña cita encontramos el método de Jesús, el método infalible de Jesús para poder convertir a las personas, para poder atraer a las personas, para poder llevar a las personas a la salvación que ofrece Jesús. Y de manera sencilla y práctica, Jesús nos da 5 pasos. Tratar con los hombres, es decir, relacionarse con las personas, acercarse a las personas allí donde se encuentran, meterse al mundo de la gente. En segundo lugar, mostrar simpatía, mostrar compasión, demostrarles interés genuino. Número 3, atender sus necesidades. Porque todas las personas, absolutamente todas, incluyéndome, incluyéndote, tenemos necesidades. Y el Salvador nos enseña que el tercer paso es atender esas necesidades particulares, propias de cada persona. En cuarto lugar, ganarse la confianza. Nota que ganarse la confianza viene después de atender las necesidades, mostrar simpatía y compasión y relacionarse con ellos. Vamos en un progreso, en una actividad progresiva. Ganarse la confianza. Y por último, entonces, invitarles a aceptar a Jesús, entonces llevarles al plan de salvación, entonces presentarles a Jesús y decirle: síganlo, en nuestro caso. Sencillo, práctico, pero si te das cuenta, todo inicia por interesarse genuinamente en las personas y hacer lo que está en nuestras manos por ayudar. Enseguida, al reorganizar el contenido de esta lección y combinar la lección de adultos con la lección de maestros, podemos llegar a contemplar el ejemplo que encontramos en la iglesia primitiva. Sí, querido, sí, querida. La iglesia primitiva descrita en el libro de Hechos de los Apóstoles era una iglesia, una comunidad de fe maravillosa. Porque ahí habían muchas necesidades. ¿Y cuándo no? Si era una iglesia perseguida, una iglesia proscrita, una iglesia con muchos desafíos. Sin embargo, en Hechos 4:34 dice el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de Lucas, el escritor de Hechos: no había ningún necesitado en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque todos compartían lo que tenían con los demás. Es más, las personas más adineradas vendían sus propiedades para compartirlo con la iglesia y sostener a la iglesia y a los más vulnerables de la iglesia. Cuántas viudas quedaron por la persecución, cuántos huérfanos quedaron por la masacre de Roma y también del pueblo judío contra la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, podemos encontrar que todos eran atendidas sus necesidades gracias a la generosidad, gracias a ese interés genuino de la iglesia de compartirlo todo en comunidad. Y eso se relaciona también con lo que la lección sencilla de adultos nos habla al inicio, en la parte del día domingo, recordándonos el relato maravilloso cuando Jesús se encuentra en aquella casa en Capernaum y un paralítico es llevado quizá por sus amigos a buscar a Jesús para encontrar sanidad y restauración. Pero estos hombres se encontraron con el gran desafío que la casa estaba demasiado llena, atiborrada de gente. No había manera de acercar al enfermo a Jesús. Así que decidieron romper con lo tradicional, correr la mía extra, hacer algo fuera de serie. Y como las circunstancias de aquel tiempo, la estructura en la que estaban construidas las casas lo permitían, entonces se les ocurrió abrir un agujero en el techo y hacer descender desde el techo al enfermo en su camilla para que Jesús pudiese atenderlo. ¡Oh, qué ejemplo más tremendo! La iglesia primitiva es un ejemplo precioso para nosotros como iglesia moderna.
Pero el ejemplo de aquellos amigos del paralítico es impactante realmente, porque no basta con simplemente dar dinero. Es necesario que de verdad nos interesemos en el bienestar de las personas que nos rodean. Y ese amor, ese interés, solamente el Espíritu Santo puede colocarlo en nuestro corazón. En el segundo tomo de Testimonios para la Iglesia, página 28, aconseja el espíritu de profecía: no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos y observen a los que los rodean. Relaciónense con los desamparados, los afligidos y los necesitados. No se oculten de ellos, ni traten de ignorar sus necesidades. ¡Oh, qué tremendo! Mi amigo, mi hermano, definitivamente esta historia nos hace un llamado tremendo a la conciencia, a que vayamos más allá de lo obvio y podamos realmente hacer algo por el prójimo en necesidad, no quedarnos de brazos cruzados. Jesús definitivamente no lo haría. Precisamente vemos en el mundo tanto sufrimiento, tanto dolor. Cuántos hospitales están atiborrados de personas llenas de mangueras y cosas sufriendo. Cuántos basureros están llenos de niños tratando de sacar algo para comer de entre la basura. Cuántas personas agonizan en medio de un vicio terrible que está destruyendo su familia, su vida, su salud. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que su misión al venir a este mundo, cuando Él se presenta allá en la sinagoga de Nazaret, Él dice, leyendo las Escrituras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Oh, cómo quisiera poder decir estas palabras también acerca de mí y acerca de ti, porque el Espíritu Santo también quiere ungirte a ti, quiere ungirme a mí para seguir el legado del ministerio de Jesús en favor de las personas más necesitadas en nuestra sociedad. Jesús se enfocó tanto en las personas más pobres, las más necesitadas, que lo vemos incluso elogiar a aquella pobre viuda que se acercó al altar de las ofrendas para entregar 2 moneditas de valor insignificante a los ojos humanos. Sin embargo, el maestro la elogió, la exaltó por encima de todos los ricos que echaron grandes sumas de dinero en el arca de las ofrendas, pero como él dice, echaron de lo que les sobra. Pero esta viuda pobre entregó todo lo que tenía, todo su sustento. Nota que en ese templo tan lleno de personas de todas las clases sociales, los ojos de Jesús están sobre la más pobrecita, la más humilde, la pobre viuda que entrega la más cara ofrenda en el altar. Oh, cuánto tenemos que aprender de esto también. Los pobres también pueden colaborar con el reino de Dios, sí, pero hemos de prestarles mucha atención en la casa de Dios. A este punto, regreso a la pregunta problemática lanzada al inicio. ¿Se contradice la Biblia? Dios promete que no habrá pobres ni mendigos, pero después dice que nunca faltarán los pobres y lo confirma Jesús allá con sus discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Se contradice la palabra de Dios? Pues si lees completito Deuteronomio capítulo 15, empezarás a descubrir la respuesta. A estas alturas del video y del repaso de la lección que hemos hecho, ¿qué respuesta darías tú a la aparente contradicción de la Biblia aquí? ¿Tienes una respuesta? Escríbela en los comentarios. Quiero invitarte a considerar que antes de encontrar una respuesta teórica, lógica, que pueda resolver la aparente discrepancia, en realidad lo que el
sabática, lo que la palabra de Dios quiere lograr en Deuteronomio 15 y en todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es encontrar respuestas teóricas, sino es encontrar respuesta práctica, o mejor dicho, nos invita a ser nosotros la respuesta. La respuesta a esta aparente contradicción puede ser tú, puedo ser yo. Así que en la parte del día jueves, la lección nos lanza siempre dos desafíos. Y estos desafíos están basados en que realmente nosotros experimentemos mayor amor por el prójimo. La semana pasada hablamos de ese amor a Dios expresado en el amor al prójimo. Pero es necesario experimentar mayor amor, mayor interés por los demás. Y basado en eso de que realmente no hay mayor amor que estar dispuesto a dar la vida por el amigo, cuanto más por el familiar, por el hermano en Cristo. Cuánto más debiéramos estar dispuestos incluso a hacer sacrificios por ayudar al que está en necesidad. Pues aquí el desafío es ser tú y yo la respuesta. El primer desafío es sencillo. Infórmate acerca de los extranjeros o los no cristianos que viven en tu país. En cada país, en cada ciudad, hay comunidades de personas extranjeras y ajenas a el país donde vivimos. Personas que no pertenecen a la cultura en la que estamos. Personas que tienen necesidades especiales. De paso, en la lección encontramos un sitio web, joshuaproject.net, y ahí podemos encontrar más información sobre las diferentes culturas y cómo podemos tener un acercamiento hacia ellas. Pero lo más importante es que investigues ahí en tu ciudad, en tu país, qué extranjeros, qué tipo de personas ajenas a la cultura local están allí y tienen necesidades particulares. Y empecemos a orar por ellos, ¿sí? El segundo desafío es más práctico, más cercano, y nos invita a identificar a alguien dentro de nuestra esfera de influencia. La señora donde compras el pan, el de la tienda donde vas a comprar algunas cosas de necesidades diarias, la persona que se sienta al lado tuyo en el bus, en fin, no digamos familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas con las que ya tenemos una conexión más fuerte, una relación más cercana. Identifica a alguien de ese círculo de influencia y comienza a orar regularmente por esa persona. Pero aquí viene lo interesante, lo distinto, y es que debemos empezar a orar por esa persona después de responder 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿esta persona es mi amiga según el modelo de amistad que Jesús presenta? La segunda: ¿conozco las necesidades de la vida de esta persona? Y la tercera: ¿cómo puedo llevarla a Jesús para que lo sane, para que satisfaga plenamente sus necesidades? Porque yo puedo colaborar un poquito tal vez, pero el que tiene todas las respuestas es el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. ¿Notas? 3 preguntas. Luego de responderlas, entonces empieza a orar por esa persona. Porque si ya tenemos respuesta para esas 3 preguntas, nuestra oración intercesora cobrará un poder más grande, será más específica, más directa, y seguramente el Espíritu Santo, al responder estas preguntas, va a obrar poderosamente en nosotros a través de la oración para que seamos sus instrumentos para rescatar a un pecador más de las garras del infierno para ser parte del reino de Dios. Aleluya. Tú y yo podemos hacerlo. Son 2 desafíos tan sencillos, tan fáciles de poner en práctica. Muy bien. Estamos entonces llegando a la parte final.
En realidad esta lección me desafió grandemente personalmente porque creo que me hace falta mucho crecer en esto de manifestar más interés y amor por las necesidades del prójimo. Y si tú estás en la misma situación, qué bueno que estás estudiando esta lección para que tú y yo podamos crecer en esta área. Ahora vamos a entrar a la sección donde compartimos consejos prácticos para maestros. En esta ocasión hay dos estrategias que utilicé que puedo compartirte y tú también puedes utilizar. La primera estrategia es la estrategia que tiene que ver con la organización del contenido de una manera lógica. Resulta que al examinar la lección de Escuela Sabática Sencilla y la de Maestros, encontramos aparentemente contenidos diferentes, pero en realidad están íntimamente relacionados. Así que lo que hice fue hacer una lista de los contenidos y establecer conexiones entre un punto y otro. Y entonces ahora combiné las dos lecciones, el contenido de la lección sencilla con la de maestros, y organicé de nuevo todo el material de una manera lógica, sencilla, que va conectándose punto tras punto de manera preciosa. Y eso realmente es sencillo de hacer. Lo único que tienes que hacer es tomar nota de los puntos principales y tratar de conectarlos. Y luego construir un bosquejo, por así decirlo, de lo que vas a tratar en tu repaso de la lección. Es muy importante llevar un bosquejo al repaso de la lección, independientemente qué estrategia, qué método utilices, porque es una guía práctica para no salirse del tema y para poder tener más rango de espontaneidad, más oportunidad de que podamos ser frescos y no simplemente llegar a leer. La segunda estrategia fue utilizar una técnica conocida como la situación problema, donde lanzamos una pregunta, un problema que requiere de una solución. Y eso lo hicimos al inicio, si te diste cuenta, para invitar al público, a los estudiantes de la clase de escuela sabática, a poder participar en encontrar una solución. Obviamente por las limitaciones de un video monoparticipativo, donde solo yo estoy hablando y tú solo te puedes escribirme en los comentarios, no se pudo hacer tan interactivo. Pero en tu repaso de la lección, tú puedes hacer un buen repaso de la lección lanzando una pregunta y que el contenido de la lección esté relacionada con esa pregunta, o mejor dicho, que el contenido de la lección nos dé respuesta, nos dé solución a ese problema. Presentamos el caso, puede ser un caso real, como lo hicimos ahora en esa contradicción aparentemente en la Biblia, o puede ser un caso hipotético, puede ser un problema imaginario, pero el asunto es que cada miembro de la clase pueda participar aportando soluciones, brindando respuestas. Y podemos hacerlo tanto al inicio como podemos hacerlo al final. O podemos hacerlo como en esta ocasión, iniciando al principio con el problema y tratando de conducir todo a que al final vayamos a encontrar respuestas y soluciones. Pero nota que es una manera muy práctica y sencilla de involucrar y hacer participar a las personas. Que ellos sean parte de la solución al problema. Que juntos construyamos una respuesta, una solución para la problemática presentada. Maravilloso. Una técnica sencilla, pero muy oportuna para algo como el repaso de la lección de escuela sabática. Muy bien, llegamos al final de un video más del repaso de la lección y no me queda más que agradecerte, y no solamente por estar hasta aquí en este video, sino por suscribirte al canal y por seguirme en redes sociales para que juntos podamos seguir creciendo. Dios te bendiga.